¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a ver plano cartesiano, ordenadas al origen y abscisas. Bien, iniciando con la definición del plano cartesiano, es un diagrama en el que podemos ubicar diferentes puntos, basándonos en coordenadas respectivas para cada eje. También este plano nos permite representar de manera gráfica el movimiento, un desplazamiento de un punto a otro en este sistema. Como podemos notar, tenemos dos ejes. Tenemos de primera instancia el eje de las X, también conocido como el eje de las abscisas, y después tenemos otro eje, el cual intersecta de manera perpendicular, siempre formando un ángulo de 90 grados al eje de las abscisas, conocido como el eje Y o el eje de las ordenadas al origen, dando así un punto de origen, un punto donde intersectan estos dos ejes. Hablando de la representación por coordenadas, nosotros tenemos nuestro sistema. Nuevamente colocando, tenemos el eje de las X y tenemos el eje de las Y. Nosotros tenemos diferentes puntos donde nosotros tenemos que considerar diferentes valores. Siempre vamos a hacer énfasis a que hacia la derecha y hacia arriba vamos a tener valores positivos. Por otra parte, hacia la izquierda y hacia abajo tendremos valores negativos. Tenemos el punto 1. El punto 1 está representado siempre en este sistema de coordenadas, donde el sistema de coordenadas se representa como X, Y. Siempre vamos a leer primero la coordenada de nuestro eje horizontal, nuestro eje de las X, y posteriormente nuestro eje de las Y, que son las coordenadas verticales. En este caso, el punto 1 nos indica que nos desplacemos de manera positiva 1 hacia el eje de las X y 3 de manera positiva hacia el eje de las Y. 1, 2 y 3. Con lo cual estaríamos indicando que el punto 1 estará intersectando esta sección. ¿Qué pasa con el punto 2? El punto 2, nosotros podemos observar, nuevamente iniciando con el eje de las X, que tenemos un valor negativo. En este caso nos estamos desplazando del punto de origen al valor negativo 3 lugares, menos 3 en X. Posteriormente 1 positivo hacia el eje de las Y. Entonces el punto donde intersectan estas dos líneas va a ser el punto número 2. ¿Qué pasa con el punto número 3? En el punto número 3 nos estamos desplazando 1 negativo en el eje de las X y 3 de manera negativa en el eje de las Y. Ahora vamos hacia abajo. Como podemos observar, el punto donde intersectan estos dos lugares sería nuestro punto 3. ¿Y qué pasa con el punto número 4? Podemos observar que nos está indicando que en el eje de las X nos desplacemos 3 lugares de manera positiva y de manera negativa 1 en el eje de las Y. Entonces justamente la línea, el punto donde intersectan estas líneas es nuestro punto número 4. ¿Qué podemos notar? Podemos observar que cada punto tiene 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. Sin embargo, no están cayendo en los mismos lugares. No importa que nosotros tengamos los mismos valores, importa mucho el orden y el sentido que le estemos dando a los puntos. Si nosotros tenemos positivos, estamos viendo que nos desplazamos nuevamente 1 a la derecha y 3 hacia arriba. Aquí tenemos el punto 1. Tenemos valor 1,3, luego tenemos valor menos 3,1. Este menos 3 hace que nos desplace de manera horizontal en el eje de las X hasta este punto y únicamente subamos un lugar. ¿Qué pasa con el siguiente punto? Menos 1, menos 3. De igual manera, en el eje de las X nos estamos moviendo menos 1, bajando 3. Y estamos cambiando poco a poco el sentido en donde está cambiando nuestro punto.
Por último tenemos el punto 4, el 3 menos 1, 1, 2, 3 y bajamos 1, tenemos el punto 4. De igual manera, si tuviéramos los mismos valores todo el tiempo, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1 y 1 menos 1, a pesar de que todos tengan el 1, va a cambiar mucho referente al valor negativo y positivo que tengamos. El 1, 1 quedaría de esta manera, ya que estamos aumentando 1 positivo para el eje de las X y 1 positivo hacia el eje de la Y. Para el punto 2 sería 1 negativo para el eje de las X y 1 positivo para el eje de las Y. ¿Qué pasa en el punto 3? Sería 1 negativo para el eje de las X y 1 negativo para el eje de las Y. ¿Qué pasaría en el punto 4? 1 positivo para el eje de las X y 1 negativo para el eje de las Y. Como podemos ver, prácticamente estaríamos desplazando la ubicación de ese punto simplemente con un símbolo. Y todo esto con la finalidad de llegar a los cuadrantes. Como podemos observar, el plano cartesiano está dividido por cuadrantes. Estos cuadrantes están denotados como cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y podemos ver una propiedad muy curiosa, que estos cuadrantes están numerados en sentido contrario a las manecillas del reloj, donde nuevamente hacemos énfasis en los símbolos, donde tenemos que el cuadrante 1, sus dos coordenadas tienen que ser positivas para que estén aquí. Para el cuadrante 2, la primera coordenada, la coordenada del eje de las X, tiene que ser negativa y la coordenada ordenada al origen siempre será positiva. Para el cuadrante 3, ambas tienen que ser negativas. Siempre que veamos dos símbolos negativos, nosotros vamos a ubicarnos en esta parte del plano. Y por otra parte, el cuadrante 4 vamos a tener una positiva y una negativa. Dentro de los cuadrantes, esto es principalmente para ubicarnos. También, como dijimos, podemos ubicar distancia, ya que estas direcciones muchas veces nos van a dar vectores. Vamos a poder generar ángulos. En este caso, cuando nosotros tenemos un punto en el espacio, mediante una distancia X podemos generar algún ángulo. Y podemos empezar a medir también desplazamiento de diferentes maneras, ya sea que midamos el desplazamiento subiendo y yendo hacia el punto, en línea diagonal, caminando derecho y volviendo a subir, en fin. Nosotros vamos a tomar siempre un punto de origen. Tenemos el punto de origen que se encuentra donde se intersectan los ángulos, que va a ser conocido como el punto 0,0, ya que no nos vamos a desplazar en ningún momento, no vamos a desplazar ninguna unidad hacia el eje de las X, entonces no nos vamos a desplazar sobre el eje de las X ni tampoco sobre el eje de las Y. También podemos tener otras coordenadas que pueden estar alineadas a estos ejes. Por ejemplo, podríamos tener un 0,4. Entonces no nos moveríamos absolutamente nada en el eje de las X, pero estaríamos moviéndonos de manera positiva en el eje de las Y. También lo podríamos hacer de manera negativa. Cosa contraria, para movernos de manera positiva y negativa en el eje de las X, tendríamos que tener un valor inicial, 0. Ese 0 nos indicaría que no nos desplazaríamos absolutamente ninguna unidad sobre el eje de las Y. Sin embargo, sobre el eje de las X estaríamos desplazándonos constantemente. Eso es todo por este